Saludamos a los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y nuestro grupo de WhatsApp. Les damos la bienvenida y les agradecemos que nos sigan fielmente en nuestra transmisión. Y pues a los que están aquí también, Dios les bendiga. Me da mucho gusto que estén con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Seguimos en nuestra serie Romanos, la esencia del Evangelio. Vamos por partes, estamos leyendo aún el capítulo 1. Así que les invito a que nos puedan acompañar al capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 15. Vamos a estar leyendo estos versículos, estos pasajes para estar meditando en nuestro estudio del día de hoy. Les recordamos que esta es la séptima parte de nuestra serie y aún vamos estudiando el capítulo 1. Vamos a comenzar dándole lectura, capítulo 1, versículo del 8 al 15, si lo tienen todos me dicen amén. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, ¿qué cosa? Estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Al parecer estos pasajes no nos dicen nada más que lo que el apóstol Pablo les está platicando a la iglesia de Roma, pero ciertamente en estos pasajes encontramos algo precioso. Y en esta tarde, más allá de estarle predicando a un grupo de discípulos, estamos hablándole a un grupo de personas que en algún momento se convertirán en líderes, que se convertirán en maestros, que se convertirán en pastores. Más allá de hacerlo a una congregación, a los que nos ven en internet y que forman parte del liderazgo de su iglesia, llámese maestro de niños, pastor, maestro dominical, líder de alabanza, etcétera. Este tema o el tema del día de hoy va dirigido a ti que eres líder y a aquellos que tienen en su corazón el llamado o el llamamiento a formar parte también del liderazgo, ya que vamos a estar analizando el carácter de un líder. ¿Cuáles son las características de un líder? ¿Cuál es el corazón de un líder? ¿Cuál es la intención y la motivación de un líder con respecto a la vida del apóstol Pablo en los pasajes que acabamos nosotros de leer? Quiero comenzar diciéndole a ustedes y a los que nos ven por internet que ciertamente en nuestra formación personal y muy personalmente, o sea, en mi vida, yo sé que la vida de mi papá también fue un caso semejante al mío, aunque con ciertas diferencias. Nosotros aprendimos mucho de las personas que nos enseñaron. Mi padre pues estudió en un instituto formal, con maestros formales. Recuerdo al primer pastor de mi padre, era un norteamericano llamado Chris Jones, que al día de hoy ya no está con nosotros, ya falleció. Aproximadamente ¿hace cuántos años falleció, papi? Como unos 3, 4 años. Un pastor entregado, un pastor que amaba la obra, un pastor que daba de lo que no tenía, un pastor que su corazón y su motivación siempre fue ayudar al que más lo necesitaba. El pastor Chris Jones nos enseñó a trabajar en las calles, a dar de comer a los indigentes, a los niños en situación de calle, a los niños en situación de violencia, a los niños en situación de drogadicción, etcétera, etcétera, llevando juguetes, comida caliente, ropa, etcétera. Era un pastor motivado a la ayuda altruista, era un pastor que ciertamente todo lo que él tenía, todo lo que él poseía lo invirtió, hablando económicamente, para la obra y el servicio de Dios. Levantó muchas misiones aquí. El ministerio por el cual formaba parte antes mi padre se llamaba
Avance Cristiano Internacional, en inglés no recuerdo cómo se traduce, pero en México así se llamaba. Había muchas sedes en todo México, pero lo más fuerte era aquí en el Distrito Federal. Y yo sé que mi padre aprendió mucho de este líder y aprendió mucho de sus maestros cuando estuvo en el Instituto Teológico Timoteo Internacional, etcétera, etcétera. Yo en lo personal no tuve una formación formal, por así decirlo, en un instituto, pero los maestros que yo tuve, o la forma o la educación que yo tuve, también aprendí mucho. Mi formación fue más autodidacta. Aprendí mucho de los libros que leí, sigo aprendiendo mucho de los libros que sigo leyendo, aprendí mucho de los trabajos que he tenido que hacer, de los escritos, de los ensayos que he tenido que desarrollar. Y ciertamente esto te enseña muchísimo, aprendes demasiado de los líderes. Hoy en día yo sé que ustedes están aprendiendo mucho de lo que están aprendiendo a través de la palabra de Dios, pero más allá de todo eso y más allá de lo que yo haya aprendido de un libro o de un seminario, creo que la mayor formación que tiene un discípulo que va a ser formado como líder es la formación de la persona que está delante de ustedes. Creo que la mayor motivación y la mayor formación se ve en el carácter de la persona que les predica, en el testimonio de la persona que les habla y en la forma en la que la persona que les enseña se está dirigiendo. Así que más allá de lo que yo pude haber aprendido de un libro, la mayor parte de lo que yo he aprendido en mi formación como cristiano sí es la palabra de Dios, pero también aprendí mucho del carácter de mi padre y del carácter de los pastores a los cuales yo me he acercado para poder desarrollar y crecer en mi formación teológica. Así que si algo yo puedo agradecer a Dios es la vida de mi padre, el testimonio que Él me ha dado y la forma en la que Él se ha conducido para yo ser la persona que soy en lo ministerial. Y en los versículos que nosotros estamos analizando en este momento nos damos cuenta que el apóstol Pablo de igual manera está dándose él mismo como carta abierta a la iglesia de Roma. Él se está presentando y está diciendo cuál es su carácter, está diciendo cuáles son sus intenciones y está diciendo cuáles son sus motivaciones. Versículos después y capítulos después vamos a analizar cómo el apóstol Pablo enseña la doctrina, comienza a hacer una forma y un cuerpo de la doctrina, pero ahorita él se está presentando como el maestro, se está presentando como el apóstol y está presentando su carácter y está presentando sus motivaciones. Así que antes de intentar enseñarles otras verdades más profundas del evangelio, él está haciendo una presentación propia. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. Él abrió su corazón y les dijo, de cierta manera, parafraseándolo, antes de mostrarles mi teología, antes de mostrarles lo que yo sé, quiero mostrarles quién soy y de dónde vengo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en los versículos del 8 al 15. Ahora, las personas que asisten a las iglesias, que tienen un deseo y una motivación de servir en el liderazgo, tienen diversos motivos en su corazón. Hay muchos motivos por los cuales las personas quieren servir a Dios. Algunos realmente tienen un esfuerzo genuino en su corazón de servir a Dios porque desean hacerlo, pero algunos otros no tienen los mismos motivos ni las mismas razones que nosotros tenemos para servir a Dios. Algunas personas tienen un motivo legalista. Algunas personas, por cumplir con su religiosidad, tienen el deseo de servir en una iglesia porque creen que al servir en algún aspecto de la iglesia están cumpliendo moralmente o religiosamente con su iglesia, valga la redundancia, con su pastor o con su forma de llevar su liturgia. Algunos otros sirven al Señor por temor. Temor a la familia, temor a la aceptación, temor a la gente que te rodea, por temor de ser rechazado o aceptado. Algunos caen y entran quizás en diversas religiones, en diversos movimientos. ¿Por qué? Porque tu novia formaba parte de un sistema de ideologías o de religión y tú, por querer hacer cierto clic con esta persona, dices, bueno, pues yo quiero ir a tu iglesia, no importando que fuera testigo de Jehová, mormona, etcétera, etcétera. Así que una de las motivaciones de las personas algunas veces es la aceptación, ya sea de una persona, de un cónyuge o de la familia incluso. Podría ser alguna de las motivaciones para poder servir en el ministerio. Otros sirven por razones de apariencia. Otras personas solamente están sirviendo en la iglesia porque desean aparentar cualquier cosa, aparentar piedad, aparentar posición, aparentar inteligencia, aparentar cualquier cosa
que le dé un estrato social o que le dé un estado de preeminencia a las personas que le rodean. Algunos otros sirven debido a la presión de los compañeros, debido a la presión específicamente de la familia. Yo recuerdo en el tiempo de mi niñez, yo vi a muchos niños siendo presionados a venir a la iglesia, por ejemplo, por ahí de los 8 o 10 años de edad, y muchos contemporáneos míos de mi edad que formaron parte también de la generación de estudiantes del instituto con mi padre. Muchos de ellos, de esos hijos de pastores, ahorita ya son drogadictos, ahorita ya están tirados, ¿verdad?, al alcoholismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su motivación en la iglesia nunca fue genuinamente el servicio y el amor de Dios, sino fue la presión de la misma familia o de los mismos compañeros. Sin embargo, cualquiera que sean tus motivos, tú que estás ahorita en este momento escuchándome o tú que me ves por internet, no importa cuáles sean tus motivos o si estos motivos son los que te acabo de decir para el servicio, si son meramente deseos, lo que yo estoy seguro es de que si estos motivos son los que yo acabo de decir, los que tú tienes en tu corazón, son motivos externos. Todo lo que yo acabo de repetir son motivos de apariencia, son motivos que la gente puede ver, pero ninguno refleja el verdadero motivo que Dios está buscando, que es un motivo en nuestro corazón, un motivo en nuestro espíritu, un motivo que emane desde nuestro interior para ser reflejado en el exterior. Los demás solamente es una apariencia, pero el motivo que Dios está buscando es un motivo que nazca desde lo más profundo de nuestro corazón. Primera de Corintios, acompáñenme por favor a Primera de Corintios capítulo 10, sin que pierdan Romanos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Es bueno que lo apuntes y si no lo puedes buscar en tu Biblia, va a estar delante tuyo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice de esta manera, los que lo tengan me dicen amén. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todos conmigo, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la motivación genuina para el servicio? ¿Cuál es la motivación genuina de una persona que quiere ser parte del liderazgo de una iglesia? Hacer las cosas para la gloria de Dios, no para mi beneficio, porque hay muchas personas, muchos pastores al día de hoy que lo hacen para su beneficio. Yo conozco a muchos pastores que formaban parte del mismo presbiterio que nosotros. Hablamos de 30, 40 pastores que nosotros conocíamos en la antigua red a la que pertenecíamos, que su única motivación era números en la iglesia. Nos decían cada mes, ¿verdad? Hacíamos una junta con el apóstol, entre comillas, una junta, y el apóstol nos decía, a ver, iglesia de Tecama, ¿cuántas cabezas de ganado? Casi nos decía. ¿Cuántas personas ingresaron hoy a tu iglesia? No, pues hoy a mi iglesia ingresaron, decían unos 10 personas. Otros, no, apóstol, ya somos 100 personas, ya somos 500 personas. Y su única motivación mes con mes era un crecimiento en número, pero en ningún momento nosotros escuchamos de hablar ni del apóstol ni de los pastores decir, estamos creciendo en calidad de discípulos. Las personas que asisten a mi iglesia, sean 10, siguen siendo las mismas 10, pero esas 10 personas están cambiando en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas. Su matrimonio está siendo restaurado, sus hijos están entrando en sujeción, su esposo cada día más ama a su esposa, etcétera, etcétera. La única motivación del liderazgo de hoy en día son números y enriquecimiento, que la iglesia cada día tenga más posición económica y más posición social de la que tenían semanas anteriores. Entonces, amados santos de Dios, el motivo de un verdadero discípulo y de una persona que quiera formar parte del ministerio o del liderazgo debe de ser siempre que lo que tú hagas glorifique a Dios. Algunos me dicen, pero yo de qué manera puedo glorificar a Dios siendo arquitecto, por ejemplo. Hace unos 10, 15 años atrás conocí la historia de no recuerdo si es guatemalteco o hondureño, este joven,
que tenía el deseo de servir a Dios, y él le preguntaba a su pastor: ¿en qué área puedo servir? Y él decía, ¿verdad? Pues busca un área. Intentó en la música, intentó en varias cosas, y en ningún área tuvo la facilidad de poder desempeñarse y desarrollarse. Él sintió que no podía servir en nada, hasta que un día sintió en su corazón de parte de Dios el que iba a servirle con su trabajo, con su carrera que él había tomado. Y esta persona al día de hoy es un arquitecto muy famoso en el aspecto de que él ha construido las iglesias más grandes en América Latina, gracias a que él empeñó todo su esfuerzo en que con su carrera glorificara a la persona de Dios. Una persona que verdaderamente desea servir a Dios va a tener siempre el deseo genuino de glorificar a Dios en todos los aspectos de su vida. No hay otra motivación, no hay otro deseo. Si en el camino la iglesia crece y toma fuerza, si en el camino somos conocidos como iglesia, si en el camino eres conocido como maestro, como teólogo, como pastor, etcétera, etcétera, es mera gracia. Pero si nunca eres conocido, si nunca nadie te aplaude, si nunca nadie viene a tu iglesia, solamente 2 o 3 personas, pero tu motivación es la correcta, servir y darle gloria a Dios, amados hermanos que nos escuchan por internet y los que están aquí presentes, si el deseo de tu corazón es servir a Dios, nunca va a importar nada de las carencias, nada de lo malo que puedas estar pasando en tu vida, porque con lo que tú estás haciendo estás glorificando a Dios y no a tu persona, ni a tu carácter, ni a la manera en la que tú ves el ministerio. Muchas personas hoy en día están enseñando que una iglesia próspera es una iglesia que tiene 100 almas. Un pastor próspero es un pastor que se viste con Pierre Cardin, que se viste con Gran Émico, que se viste o que anda en coches BMW, etcétera, etcétera. Y nada de eso demuestra prosperidad, nada de eso demuestra ciertamente el favor de Dios. Una persona que ama el ministerio y que quiere ser líder debe glorificar a Dios con su vida. Me dicen amén los que me sigan. Sin duda alguna, el apóstol Pablo se vio acosado muchas veces por tentaciones de Satanás para abandonar el ministerio. Cuando recibía tanta oposición o para rendirse ante cualquier iglesia difícil, lo vemos en el aspecto de los Corintios. Ese libro que acabamos de leer hace un ratito, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, nosotros le decimos a las personas que no hubo una iglesia más carnal que la iglesia de Corinto. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hubo una iglesia que estuviera tan distante de ser una iglesia modelo como la iglesia de Corinto. Muchas personas, más las iglesias pentecostales, aquellos que nos ven, nuestra intención no es atacar en ninguna manera tu denominación, pero la iglesia pentecostal enseña ahorita, ¿verdad?, que lo más importante y lo que nosotros necesitamos para demostrar que tenemos al Espíritu Santo de nosotros son las lenguas, las caídas, las manifestaciones, etcétera, etcétera. Hoy la motivación de las iglesias, ¿qué tiene que ser? Glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Hablaba de la iglesia de Corinto. Hoy la iglesia pentecostal enseña que para que uno pueda tener o demostrar que el Espíritu Santo está dentro de nosotros son los dones, las caídas, las manifestaciones, etcétera, etcétera. Amados santos de Dios, la iglesia que tenía todos los dones en el antiguo, o la iglesia primitiva, era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía los dones de lenguas, los dones de profecía, etcétera, etcétera. Tenía todos los dones, tenía todos los talentos, pero aún así la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal de todas y era la iglesia a la que el apóstol Pablo más regañó en innumerables ocasiones. Vemos en la iglesia de Corinto que cuando participaban de la cena del Señor, o sea, de la Santa Cena, cuando tomamos el pancito y cuando tomamos el vino en memoria del sacrificio de Cristo, cuando la iglesia de Corinto hacía esto, adivina qué es lo que hacían estas personas. Dice que cada quien traía su propia comida, como cuando hacemos nosotros las reuniones ahí arriba y tenemos convivencia. Es como si cada uno trajera su pollito, cada uno trajera sus bisteces, se sentara en la mesa y que no dejara que nadie agarrara su pollito o sus bisteces. Y si alguien quería agarrar, ¿verdad?, les hacían caras feas y agarraban su pollito y lo hacían a un lado. Así estaba la iglesia de Corinto. Dice que cada quien hacía a un lado su comida. Los doctores se juntaban con los doctores, los ingenieros con los ingenieros, los mecánicos con los mecánicos. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer grupitos dentro de la iglesia. Comenzaron a excluir a los albañiles, comenzaron a excluir a las personas de menos ingreso, comenzaron a excluir a las personas que no tenían el mismo estrato social y comenzaron, amados santos de Dios, aparte de todo eso, a embriagarse con el vino que utilizaban para la cena del Señor. Imagínense a qué grado estaba la iglesia de Corinto.
Y muchos pentecostales dicen, pero aquí dice que hables en lenguas y que las lenguas son el mejor don. Pero ve cómo estaba la iglesia de Corinto, en qué condiciones estaba desarrollando. Y estas personas siempre nosotros les decimos, bueno, también lee el capítulo 12 y el capítulo 14, donde dice que si en la iglesia no hay un intérprete de lenguas, la persona que habla lenguas se calle. Y que hable uno o dos o tres por turno, no todos como locos como lo vemos hoy en día en las iglesias pentecostales. Un gritadero, todos parecen guajolotas, chichicuilotas, guacamayas, etcétera, etcétera. Unas cayéndose al suelo, otros dando vuelta como locos. La Biblia condena todo esto, amados hermanos. Y dice que si no hay un intérprete, la persona que habla en lenguas no hable en lenguas, porque la persona que habla en lenguas habla para sí mismo, pero no beneficia a la iglesia. Por eso el que da profecía es el que debe de hablar, porque es el que beneficia a toda la congregación. ¿Cuál es un profeta? Ya lo estudiamos. Aquel que adivina el futuro. Un profeta es la acción que estoy haciendo yo en este momento, compartir la palabra de Dios. Por eso es más importante en una iglesia, antes de que todos estén hablando en lenguas y cayéndose como locos, que las personas se sujeten al orden bíblico y que hagamos caso y prestemos atención a la palabra de Dios. Ve tú a las iglesias de hoy en día y lo único que ves son éxtasis, movimientos, etcétera, etcétera, y muy pocas veces encuentras palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos todo esto, amados santos de Dios. Y Pablo encontró mucha oposición en la iglesia de Corinto. Pablo también fue usado por el Señor en grande manera, debido a que por la gracia y provisión de Dios, él siempre mantuvo puros sus motivos. ¿Cuáles eran los motivos del apóstol Pablo? Siempre agradar a Dios. ¿Cuáles eran los motivos de Pablo? Di conmigo, siempre agradar a Dios. En las primeras palabras que Pablo le da a los creyentes de Roma, Pablo habla acerca de los motivos espirituales sinceros que debe de tener una persona que quiere servir a Dios. Vamos a analizar cuáles serán estos motivos o cuáles son los motivos que debe tener una persona para poder servir a Dios. Cuando la iglesia de Roma recibió por primera vez la carta de Pablo, quizás se hizo muchas preguntas. Recordemos que la iglesia de Roma nunca había recibido la visita del apóstol Pablo. La única manera en la que el apóstol Pablo se comunicaba con Roma era por cartas. No había WhatsApp, no había Facebook, no había Messenger en ese tiempo, ni siquiera yo creo que habían descubierto que una paloma viajara a otro lado, ¿verdad? Tan lejano, señales de humo, etcétera, etcétera, imposible. Había una lejanía muy grande entre donde estaba Pablo y la iglesia de Roma, pero había una manera de comunicarse. Quizás la iglesia de Roma decía, bueno, ¿por qué Pablo no ha venido? ¿Por qué Pablo no nos ha venido a ver en persona? Etcétera, etcétera. Y quizás esta iglesia se hacía preguntas. También es posible que se preguntaran, ¿verdad? ¿Por qué no los había visitado de forma formal? ¿Por qué solamente había sido por cartas? Esto lo vemos quizás en el versículo 8 al 15, lo que acabamos de leer. Pablo da respuesta a esas dos inquietudes o esas dos interrogantes. Él les escribió, número uno, que tenía un sincero deseo de que ellos fueran maduros. Vamos a leer nuevamente Romanos 1, 8 al 15. Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a visitaros. Ciertamente Pablo quería, ¿qué cosa? Visitarlos, porque deseaba, ¿qué cosa? Verlos. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis, ¿qué cosa? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí vemos que el deseo de Pablo que estaba en su corazón era que ellos tuvieran madurez espiritual y que si no los había visitado era porque había tenido trabas en el viaje. Ahora, la clave que nos permite descifrar en este pasaje cuáles eran los motivos del apóstol Pablo se hallan en la frase que vemos en el versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Cuál es el motivo del apóstol Pablo para que hiciera todo lo que hiciera con la iglesia de Roma? ¿Cuál es el motivo por el cual el pastor Waldo hace lo que hace?
¿Cuál es el motivo por el cual su servidor hace lo que hace? Para que ustedes estudien, reciban, tengan la facilidad de poder entrar a internet y con un solo clic recibir las predicaciones. ¿Cuál es el motivo? El versículo 9 nos dice el motivo del apóstol Pablo. La frase: Dios a quien sirvo en mi espíritu. Pablo había sido criado quizás y educado en el judaísmo. Los que estuvieron en la primera clase se acordarán de que Pablo fue un fariseo, fue un hebreo de hebreos, fue una persona muy culta que tuvo una formación, ¿verdad?, de los mejores institutos teológicos, etcétera, etcétera. Pero él, amados santos de Dios, tuvo una adoración y un servicio mecánico. Había sido formado como un religioso de su tiempo, como muchos hoy en día somos formados en cualquier instituto, católicos, etcétera, etcétera. Los líderes religiosos de cualquier religión, muchos de ellos adoran solamente externamente. Yo, cuando trabajé como mecánico, como por ahí de casi un año, tuve un patrón que al día de hoy me reservo el nombre y también en qué lugar está el taller mecánico. Muy buen taller también, por cierto. Era una persona muy religiosa, era una persona que todas las mañanas llegaba, tenía un altar de la Virgen de Guadalupe, todas las mañanas se ponía en su banco, le rezaba, le llevaba flores. Cualquier persona que lo viera por primera vez dijera: ay, este hombre es una persona muy pura, muy devota. Pero después de un tiempo, amados santos de Dios, mientras yo lo fui conociendo, me di cuenta que era una persona que tenía más de 5 amantes. Era una persona que vivía una doble vida, una persona que realmente no ponía en su lugar a su esposa como lo que era. Entonces, amados santos de Dios, muchos estamos viviendo una religiosidad mecánica de esta manera. Hemos sido enseñados, conocemos los rezos, las oraciones, etcétera, etcétera, pero una religiosidad nunca va a cambiar un corazón genuinamente. Mientras yo estaba trabajando en ese taller, conocí también al pastor de la iglesia de los Testigos de Jehová de aquí de la zona. Primeramente conocí a sus hijos y yo no sabía que eran sus hijos. Llegaron una vez ahí con un six de Corona, y ahí platicando con el patrón y hablando y diciendo chistes en doble sentido. Era algo habitual en el taller. Después, como de 1 hora y media de que se habían acabado el paquete de six, llega un señor, ¿verdad?, y se les queda viendo y les dice: a ver, hijos de no sé qué tanto, mire cómo andan, ¿verdad?, qué va a decir la gente. Después de un ratito, ¿verdad?, él agarra también una cerveza y empieza a tomarla y empiezan a contar chistes. Bueno, se hizo la bataola. Después de que se va, yo ya le había comentado a mi patrón que yo era cristiano, que yo era maestro en una iglesia cristiana y que yo soñaba en algún momento con dirigir una congregación. Y él me decía siempre: no, eso no te deja dinero, mejor sigue estudiando mecánica, mira, aquí está el dinero, etcétera, etcétera. Y él había comentado eso. Y cuando se van estas personas me dice: mira, ahí están tus hermanitos. Y yo le dije: ¿mis hermanitos? Si los conozco. Sí, ¿no van a la misma iglesia? Le digo: no, ¿quiénes son? Pues es el pastor de los Testigos de Jehová. Entonces yo me quedo así, digo: bueno, quizás él generaliza, ¿no?, y piensa que todos los que nos hacemos llamar hermanos somos la misma cosa. Ya uno que ha entendido y que ha conocido la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una diversidad de religiones y de nombres. En ese momento me di cuenta, amados santos de Dios, de cuánta falsedad hay hoy en día en las iglesias. No solamente las que nosotros llamamos sectas, sino que también dentro de la iglesia cristiana. Hay muchas personas que han tenido una formación teológica, pero que solamente es externa. Nunca ha habido un cambio genuino dentro de nuestros corazones. Pablo había sido formado de esta manera, había tenido una adoración y un servicio mecánico, rutinario, externo, superficial, haciendo referencia en muchas ocasiones a este tipo de religión. Jesús le dijo a una mujer en San Juan capítulo 4. Vamos a ver una historia increíble, amados hermanos, de lo que es la religiosidad. San Juan capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Vamos a estar leyendo varios pasajes. Del 1 en adelante, así es, San Juan 4 del 1 en adelante. Cuando lo tenga me dicen amén. Dice de esta manera: cuando pues, todos estamos ahí, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea. A ver, hasta chismosos eran los fariseos en ese tiempo. Decían cosas que ni siquiera había hecho Jesús. Así está la religión, ¿verdad? Dice que Jesús no los bautizaba. Versículo 3: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar ¿por dónde?
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria, o sea, una samaritana, a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella, pensando que hablaba del agua del pozo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá, ¿qué cosa? Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Seguía pensando que estaba hablando del agua natural. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, o será su amante. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí como que vio que él era divino o algo, y dijo: ay, ya me está sacando mis trapitos al sol. ¿Quién le habrá dicho? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. ¿Ven el cambio tan brusco que hizo? Primero está hablando de que era profeta y después empieza a defenderse. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas de ella? Vemos en esta historia, amados hermanos, algo increíble de cómo trabaja la religiosidad en una persona. Vamos a tratar de descifrar todo lo que acabamos de leer en este momento. Vemos que Jesús en primera instancia se sienta en un pozo, y en ese pozo llega una mujer de la cual venía de un pueblo en el cual no se llevaban judíos y samaritanos. Había una rivalidad a muerte con estos dos pueblos. Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. Sabemos que Jesús siempre conocía el corazón de las personas, ¿verdad que sí? Jesús le dice: dame de beber, y la mujer le dice: mira, es que no tengo cómo sacar el agua. Jesús le dice: yo te daré un agua con la cual nunca vas a tener sed. Por supuesto que no estaba hablando de un agua física, estaba hablando de un aspecto espiritual. Esta mujer le dice: bueno, mira, es que ¿cómo le vas a hacer? Yo quiero de esa agua. Jesús, conociendo el corazón de la mujer, le dice: ve por tu marido. Jesús siempre conoce, amados santos de Dios, en qué área estamos fallando. Es imposible, amados santos de Dios, tratar de engañar a Dios. Nosotros podemos engañar a un pastor, podemos engañar a un líder en alguna ocasión y mostrar una apariencia piadosa, parecer que realmente somos muy morales, muy íntegros, muy personas, ¿verdad?, que ayudan, etcétera, etcétera. Pero Dios conoce verdaderamente cuál es la intención de nuestro corazón. Y esta mujer se acerca y él le dice: ¿verdad? Ve por tu marido. La mujer le dice: mira, es que no tengo marido. Quizás se quería hacer pasar como una viuda, o no sé, ¿verdad? Una mujer, ay, pobrecita. Pero Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido. Has tenido 5 y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Cuánto se había echado el plato esta mujer? 6 maridos. Le decían la viuda negra, la tigresa de Santa Julia. Esta mujer, ¿verdad?, trataba de esconder lo que realmente era. Y cuando Jesús les dijo: bien has dicho, no tienes marido, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido, es tu amante. Esta mujer dice: híjole,
O este es brujo, ¿qué será este? Para mí que es profeta, conoce las cosas, conoce el corazón. Y en el momento en que la persona se le es revelado su pecado, se le es revelado la condición en la que está viviendo esta persona, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos cachan en nuestra movida? ¿Cómo? Ponernos a la defensiva, hacernos como que no hemos hecho nada. Esta mujer trata de defenderse ¿cómo? Con la religión. Saca la religión a luz y le dice, ¿verdad? Es que ustedes los cristianos dicen que no debemos de adorar de esta manera. Es que ustedes los cristianos dicen que no tenemos que hacer esto. Es que ustedes los judíos dicen que no es aquí donde se debe de adorar, es en Jerusalén. Pero nuestros padres nos han enseñado que es en este lugar. Mi padre me ha enseñado que es en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Mi padre me ha enseñado que es en la Iglesia de los Testigos de Jehová. Mi padre me ha enseñado que eso con los budistas, etcétera, etcétera. Las personas que están mal dentro de su corazón, lo primero que quieren tratar de sacar a luz es un debate teológico. A ver de qué cuero salen más correas, diría esta mujer. ¿Verdad? Jesús, tú vienes aquí, eres profeta, pero yo también me la sé en la teología, ¿eh? Así han llegado muchas personas aquí, que una vez ya que se les ha manifestado el pecado, tratan de decir, mira, es que la Biblia dice esto, y es que la Biblia dice aquello, amados, tratando de encubrir mi pecado con la religiosidad. Y es que así es el corazón del religioso. Nosotros que hemos conocido en la iglesia, cuando estábamos en el Distrito Federal, en la iglesia matriz, conocimos a una de las personas en ese tiempo que era el jefe de seguridad del Distrito Federal, que trabajaba junto con Mancera en el Distrito Federal. Y esta persona decía que él, que había conocido a muchas de las personas que llegan a los separos, que él conoció que las personas más religiosas, ¿quién crees que tú que son? ¿Que son los que van a la iglesia? Dice esta persona, yo supe que las personas más religiosas son los narcotraficantes, son los asesinos, son los violadores. Porque una vez que caen al tambo, una vez que están en los separos y que van a ser procesados, ¿qué crees que hace la persona? Abre su chaleco, saca su estampita, la pone en la pared y empieza a decirle, líbrame de esta. Y es una realidad. Estamos hablando del jefe de seguridad del Distrito Federal. Dice, yo siempre que veo que encerramos a una persona, que la agarramos porque tenía 5 secuestrados, porque violó a 3, porque etcétera, etcétera, saca su estampita y la pone y empieza a decir, ¿verdad? Ay, líbrame de esta. Acababa de matar a uno, acababa de violar a una, etcétera, etcétera. Y trata de sacar, ¿qué cosa? La religión, la religiosidad. Y creen que la religiosidad va a ayudar en alguna manera en la vida del creyente. Hoy en día muchos estamos así, tratando de lavar las culpas de toda la semana con un día en venir a la iglesia, mostrar una apariencia de piedad, vestirnos de cierta manera, cumplir con ciertas normas, liturgias, etcétera, etcétera en una iglesia y creer que con eso estamos bien delante de Dios. Tratamos de discutir teológicamente con Dios. Es que ustedes dicen esto, pero mi iglesia dice esto, que mientras dé no hay problema que mate, que mientras dé y haga no hay problema que viole, o que el justo querrá 7 veces 7, o que me hay que perdonarme, o algo así dice la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera la conocen, pero tratan de acomodarla a su parecer. ¿Qué le está diciendo Jesús entonces a la mujer en este momento? No importa tu religiosidad, no importa qué es lo que tú creas, llegará el momento en que ni se va a adorar aquí, ni se va a adorar allá. Vamos a leerlo una vez más para que sigamos el hilo de lo que estamos leyendo. Versículo 21 de San Juan 4 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no, ustedes adoran lo que no conocen, chato. Imagínate a qué grado están llegando los religiosos hoy en día. Yo muchas veces escuché decir, ¿verdad?, que el cristiano es iletrado, que el cristiano es una persona sin conocimientos, el cristiano es una persona tonta, inculta, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el cristiano no es nada de eso, sino por el contrario. El cristiano ha aprendido a adorar lo que conoce. El cristiano no tiene una fe muerta o una fe ciega, como muchos dicen. Es que yo creo ciegamente en Santa Úrsula de Acaya, porque me hizo el milagro, ¿verdad? Yo ciegamente creo en eso. La Biblia dice que la fe no es ciega. La fe, amados santos de Dios, es una fe que se cree. Y dice que las personas religiosas adoran
lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Cómo lo hemos conocido? A través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces no conocemos o no sabemos? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Pero nosotros no tenemos una fe muerta ni una fe ciega. Tú que nos ves por internet, tu fe no es ciega. Tu fe tiene bases, fundamentos. Tú tienes las armas para poder debatir en tu escuela. Tú tienes las armas para poder debatir en tu universidad. Tú tienes las armas para poder debatir en tu primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, y demostrarle con argumentos científicos, médicos y con este libro a tus maestros ateos de que Dios es real y de que sus propios argumentos y que la misma ciencia se contradice a sí misma. Porque la ciencia está basada solamente en teorías e hipótesis que nunca han sido corroborados, mas sin en cambio la Biblia, todo lo que dice, cualquier lugar geográfico del que habla, cuando habla de medicina, de biología, de política, etcétera, la Biblia es exacta. Amados hermanos, nosotros adoramos lo que conocemos. No tenemos una fe ciega. Por eso cuando nosotros creemos y aceptamos a Dios en nuestro corazón, sabemos que Dios es un Dios real. Ya no es una imposición. Ya no es porque mi papá o mi mamá me obligan, ya no es para poder tener un estrato social, para poder ser aceptado. Ahora yo sé que hay un Dios verdadero. Ahora sé que hay un Dios real, un Dios que existe. Ahora conozco el poder de este Dios, ahora conozco la verdad y por lo tanto sé que debo mi vida a este Dios. ¿Ves ahora cómo las intenciones cambian? Ya no es una religiosidad, es una convicción. Yo ya no dudo de que Dios existe, yo ya no dudo de que Dios es real, yo ya no dudo, amados santos de Dios, que he conocido el camino, la verdad y la vida en la persona de Cristo Jesús. Esta mujer adoraba lo que no conocía. Nosotros adoramos lo que conocemos. Una vez estando en la escuela, me acuerdo que estaban hablando acerca de hipótesis, de teorías, estábamos hablando de agujeros de gusano, estábamos hablando de la Matrix, no sé qué tantas cosas estábamos hablando en la escuela, y en un momento se para un chamaco y dice: pues nosotros ni existimos. Nos le quedamos viendo así. Sí, nosotros somos un sueño iluso de algo, ¿verdad? Que está formado de no sé qué tanto que es la Matrix, y todo lo que estamos viendo nosotros ni siquiera existe. Nos quedamos viendo los unos a otros y lo único que pudimos hacer es soltarnos a reír. ¿A qué grado, amados santos de Dios, está llegando el engaño de creer que lo que vemos no es real? Cuando la Biblia dice, amados santos de Dios, que lo que vemos es, que lo que no vemos aún es más real de lo que vemos, que hay un mundo espiritual y que este mundo en el que estamos viviendo, amados santos de Dios, en planos reales, que la guerra que estamos viviendo como cristianos es real, que la muerte es real, que la vida es real, pero la gente habla lo que no conoce, repite como perico lo que otros hablan. Viene tu maestro ateo con Friedrich Nietzsche y te empieza a clavar, ¿verdad?, las 80 tesis que él escribió para debatir en contra de la Biblia. Nada más tú leíste la primera y con eso ya te sientes intelectual y comienzas a decir: yo no creo en Dios. Porque Friedrich Nietzsche escribió y dijo esto y esto, aquello y aquello, etcétera, etcétera. Repetimos lo que no entendemos y lo que no conocemos. Pero ninguno, amados santos de Dios, de los que se llaman ateos, jamás han venido sinceramente a este libro para poder estudiar la obra, la vida de Jesucristo, el plan de Dios para nuestras vidas. La mayoría de ellos conocen ciertos pasajes que han sacado de libros y de revistas, pero nadie nunca se ha sentado para poder decir: Señor, si tú existes, quiero respuestas. Sinceramente, adoran y creen lo que no conocen, pero nosotros hemos creído y hemos sabido que hay un Dios real. Dios le dice, o Jesús le dice a la mujer samaritana en estos pasajes: va a haber un momento en que ni en esa iglesia, ni en aquella iglesia, porque algunos dicen: es que yo voy a Vida Nueva para el Mundo, aquí está la verdad. Yo voy con los testigos, acá está la verdad. Yo voy con el pastor Waldo, acá está la verdad. Va a haber un momento ni que ni aquí, ni allá, ni en Vida Nueva para el Mundo, ni en casa de oración, ni en la Iglesia Bautista Internacional se va a adorar al Padre, sino que se va a adorar, dice, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es, versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a esta mujer? Amados santos de Dios, que la adoración verdadera y aceptable de Dios no se adjudica a cierta área geográfica en particular,
No se adjudica a rituales, no se adjudica a iglesias o actividades, a formalismos, etcétera, etcétera. La verdad y la verdadera oración se produce por medio de la fe en el estudio de este libro. No importa que adores abajo de un pirul, no importa que adoremos abajo de un árbol, no importa que tengamos un palacio de iglesia o que estemos adorando en un garage como este, no importa el lugar, porque va a haber un momento en que ni se va a adorar en cierto lugar, sino que se va a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué importa en una iglesia? Que las vidas estén siendo transformadas por la fe en la palabra de Dios. No importa la iglesia, no importa el edificio, no importa lo que se tenga o lo que no se tenga, Dios está, di conmigo, buscando. ¿Y por qué crees que está buscando? Porque ciertamente hay una carencia de adoradores. Hay iglesias repletas de gente, pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que aunque haya multitudes, Dios está buscando adoradores verdaderos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay miles de adoradores falsos en las congregaciones, que han tenido una religiosidad, que han tenido una apariencia externa, pero que no han conocido verdaderamente a Cristo Jesús. Durante los años que precedieron al apóstol Pablo, él mismo, amados santos de Dios, demuestra o vive una apariencia externa que vamos a analizar la semana que viene. Él vamos a comenzar a ver la vida que llevó Pablo antes de ser cristiano. Él fue un celoso de la religión. Él, antes de ser conocido como Pablo, era conocido como Saulo, el asesino de cristianos, una persona que mató, que hizo, y todo en el nombre de su religión. Pensaba que lo estaba haciendo bien, y al final de cuentas Cristo tuvo que tumbarlo del caballo. Hoy a muchos, o la semana que viene a muchos, Dios nos va a tumbar del caballo. A las personas que nos ven en internet, hay muchas personas que están viviendo una vida religiosa. Dios tiene que tumbarte del caballo, Dios tiene que dejarte ciego, Dios tiene que obrar en tu vida para que entiendas que tu religiosidad no es la manera en la que vas a llegar a la persona de Cristo. Que Dios está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. No solamente de apariencias, no solamente de formalismos, no solamente perteneciendo a una religión, sino que entendamos, amados santos de Dios, que ahora la religión no puede salvarnos, que la verdad no radica en un edificio, que la verdad radica en una persona, y esa persona es la persona de Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos.